Qué bueno que nos acompaña, bienvenidos. Yo soy el pastor Manuel Jiménez. La escritura de hoy en Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice: Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. La mayoría de las personas esperamos que Dios nos bendiga, que Dios nos provea, que Dios nos sane, que Dios nos proteja, ¿verdad? Pero ¿ha pensado qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Miqueas profetizó en un tiempo en que hubo mucha injusticia social en Judá. Los dueños de propiedades empezaron a cobrar a sus tenants y comenzaron a desalojar a las viudas porque no podían pagar. Los comerciantes en aquel tiempo usaban balanzas y pesas falsas para robarle al pueblo y cobrarle más. Los ricos oprimían a los pobres, había corrupción, había violencia entre los líderes del gobierno y aún entre los sacerdotes y los profetas. Ministraban por dinero. Los jueces eran fácilmente sobornados. El pecado se había infiltrado en todas las áreas y todas las esferas de la sociedad. Así que el profeta Miqueas llamó al arrepentimiento al pueblo, porque Dios reprobaba a esa sociedad y en la manera en que vivían. En realidad, leemos en Miqueas 6 que Dios estaba en pleito con su pueblo. Miqueas les hizo ver la necesidad de que tenían que regresar a Dios. El pueblo entonces pregunta, quería saber, ¿con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Dios con holocaustos? Los holocaustos eran los sacrificios de animales. Cada persona tenía que venir al templo y ofrecer una paloma, ofrecer un animalito por sus pecados. Eso solamente era temporal. El pueblo estaba acostumbrado a una religión de rituales, pero no habían entendido que Dios prefería o Dios quería más que nada una vida recta y justa antes que una vida de apariencias y de religiosismo. Dios nos ha declarado en la Biblia, en su palabra, lo que es bueno. Si usted, estimado oyente, quiere conocer el consejo de Dios, si usted está interesado en hacer su voluntad, lea la palabra de Dios, lea la Biblia. Lo animo a que lo haga. Algo que Dios pide es que nosotros practiquemos la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es el conjunto de valores esenciales sobre los que debe de basarse la sociedad y el Estado, de tal manera que podamos vivir en paz y en armonía. La verdadera justicia es imparcial, no toma lados, no favorece a uno o a otro, no pide sobornos, no favorece a nadie, sino que se apoya en la verdad. En Miqueas 3:1, Miqueas reprendió a los líderes de Israel por su falta de justicia, cuando les dice: ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer la justicia? Ustedes odian el bien y aman el mal. ¿Qué piensan ustedes que cree Dios acerca de nuestro sistema de justicia? Algo muy similar que en los tiempos de Miqueas está ocurriendo en estos momentos en nuestro país y en el mundo. Sigue habiendo injusticias, los ricos siguen haciéndose más ricos, oprimiendo a los pobres, y hay
esclavitud, todavía hay corrupción en nuestro sistema de gobierno, hay abusos de poder, abusos policíacos, el abuso de la fuerza, abuso sexual, hay robo en muchas maneras, hay racismo, asesinato, tráfico de personas, tráfico de drogas, hay fraude, hay persecución, etc. Dios odia todas estas cosas. Él nos llama a practicar la justicia en cada área de nuestra vida pública y privada. Esto significa que necesitamos hacer lo bueno, aun cuando es difícil y nos cuesta. Tenemos que distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Practicar la justicia significa amar el bien y odiar el mal, de manera que vivamos en paz. El estándar de Dios, la medida de Dios no ha cambiado. Y Él nos ha declarado en su palabra, la Santa Biblia, lo que Él espera. ¿Cuál es su estándar? ¿Sabía usted que en el Capitolio, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Washington, se encuentra este versículo de Miqueas? Dios nos pide que nosotros practiquemos la justicia. También Dios nos pide que amemos la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es un regalo, es un don que Dios nos da. Es compasión mostrada a alguien que no la merece. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pues Dios envía la luz del sol tanto para buenos como para malos. La misericordia es mostrar amor al prójimo. Es la disposición de compadecernos ante los sufrimientos de los demás. Es ponernos en su lugar. Así como Dios se compadece de nosotros, Dios espera que nosotros nos compadezcamos de nuestros semejantes. Dios también espera de nosotros que nos humillemos ante Él. Humillarse es doblegarnos ante Dios reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestras faltas, reconociendo que hemos pecado delante de Dios y delante de los demás. Lamentablemente muchas veces puede más el orgullo, puede más la soberbia y la rebeldía y no queremos hacer caso. Y nos cuesta humillarnos y reconocer que estamos mal. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, a muchos les cuesta ponerse un simple cubrebocas. Sin embargo, en 2 de Crónicas 7:14 leemos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Usted quiere que Dios nos bendiga? ¿Usted quiere vivir una vida nueva y diferente? ¿Usted quiere que Dios nos sane y sane nuestra tierra? Es mucho pedir que nosotros nos humillemos delante de Dios y nos arrepintamos de nuestros males, de nuestros pecados. Al ver las condiciones tan similares de la sociedad de aquel entonces, en el tiempo de Miqueas, con nuestra sociedad actual, nos damos cuenta que las cosas no han cambiado mucho. Los ricos siguen teniendo las mismas actitudes, los pobres siguen teniendo las mismas necesidades. Esta crisis ha sacado, ha destapado, ha dado
a la luz, el que nosotros nos demos cuenta que sigue habiendo injusticias, sigue habiendo abusos de poder, tanto del gobierno como policíaco, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo engaños, mentiras en todos los niveles de gobierno, en todos los niveles de la sociedad y aún de la iglesia. Por eso debemos hacer un alto y debemos de meditar en nuestros caminos, en nuestras vidas. Es urgente y es necesario que nosotros volvamos a Dios. Es necesario porque esa es la única manera de que nosotros podemos pedir perdón y recibir su ayuda, recibir el oportuno socorro. En el Antiguo Testamento, Dios requería que las personas vinieran presentando sus sacrificios de animales para que sus pecados fueran cubiertos. Pero esto era solamente temporal porque tenían que hacerlo una y otra vez. Pero en Hebreos 10:2 nosotros leemos que Jesucristo se ofreció como sacrificio que quitó de una vez y para siempre los pecados. Jesucristo murió en la cruz, siendo Él el último sacrificio y el único sacrificio aceptable, el único sacrificio que puede quitar los pecados de todo el mundo, los suyos y los míos. El sacrificio de Cristo Jesús es el sacrificio perfecto. Así lo dijo Juan el Bautista cuando él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Qué pide Dios de nosotros hoy? Las demandas que Dios pide solamente las podemos hacer si estamos en Cristo. Es muy difícil obedecer y hacer justicia si nosotros mismos no hemos primero sido justificados. Justificados quiere decir que hemos sido declarados justos. Si no hemos sido justificados por Dios, ¿cómo vamos a cumplir con las demandas de Dios para hacer misericordia? Tenemos que haber experimentado también la misericordia de Dios hacia nosotros, salvándonos de nuestros pecados y perdonándonos de tal manera que nosotros podamos entender lo que Dios ha hecho en favor nuestro sin merecerlo, por su amor y por su gracia. ¿Cómo vamos a humillarnos delante de Dios si seguimos practicando una religión de obras, un mero formalismo o religiosismo que no nos salva y que no nos cambia? Entendamos que la iglesia, entendamos que la religión y los rituales no nos salvan. El único que nos salva es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Cristo Jesús. Nosotros leemos que tenemos que hacer las obras de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que hagamos las obras de Dios. Respondió Jesucristo y dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién es a quien Dios ha enviado? El Señor Jesucristo. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para deshacer las obras del maligno. Él vino para morir en la cruz del Calvario en lugar nuestro, para salvarnos y perdonarnos. ¿Qué debemos hacer nosotros el día de hoy? Mateo 17:5 dice: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a Él oíd. El Padre espera que usted y yo oigamos lo que el Hijo, lo que el Señor Jesucristo tiene que decirnos.
Señor Jesucristo nos ama y Él quiere que usted y yo hagamos su voluntad. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que quitemos toda soberbia y todo orgullo y que nos humillemos como individuos y como nación para que nuestras vidas sean transformadas y seamos cambiados verdaderamente. Solamente así nosotros vamos a poder practicar la justicia y la misericordia que Dios espera a la manera de Dios. Por eso somos llamados y animados a que oremos por nuestros líderes y gobernantes, que oremos por los que están en puestos y cargos públicos, en puestos de autoridad, para que así podamos vivir en paz. Pidamos a Dios que de verdad seamos una nación bajo el señorío y protección de Dios. One nation under God. Nosotros, en este país, lo declaramos y creemos que somos una nación llamada por Dios. Y también Dios quiere que todas las naciones vengan al conocimiento de Dios para que sean bendición para las demás naciones. Dios espera que usted y yo sepamos lo que Él quiere. Ahora que se le ha dicho lo que Dios espera de usted, ¿está listo para hacer su parte? Oremos. Bendito Dios Todopoderoso y Padre nuestro, en el nombre de Jesús venimos delante de ti dándote gracias porque tú nos has revelado en tu palabra tu voluntad y lo que esperas de nosotros. Perdónanos, Señor, cuando no hemos hecho justicia ni misericordia ni nos hemos humillado delante de ti. Nos arrepentimos, Señor, y te pedimos que tú nos perdones y que quites de nosotros todo orgullo, toda vanagloria, Señor, que quites todo corazón duro y pecador. Señor, ayúdanos, tócanos de tal manera que podamos tener un corazón sensible y que podamos arrepentirnos como personas y como país. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Reconocemos, Dios, que estamos viviendo tiempos duros y difíciles y tal vez más difíciles, porque nuestro mundo sigue padeciendo, Señor, de tantas cosas, producto y consecuencia del pecado y de nuestros caminos alejados de ti. Ayúdanos, Señor, a practicar lo que tú esperas de nosotros, a hacer tu voluntad. No podemos por nosotros mismos. Alejados de ti, nada podemos hacer. Por eso venimos delante de ti, Señor, suplicando que tú nos salves, que tú, Señor, nos restaures, que tú nos levantes como personas y como país. Gracias, Señor, por tu amor para con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención. Dios mediante, nos vemos hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga.